Ya, listo. Y dejen, se tengo. Ya. Bueno, chicos, bienvenidos. La identidad del día de hoy vamos a estar practicando uno que otro ejercicio, de verdad, del capítulo de trabajo y energía, ¿no? El día de ayer, en la identidad del día de ayer, ya di un repaso del capítulo, la verdad, un repaso breve. Veré si más tarde les comparto los resúmenes para que ahí los puedan de una vez también ir leyendo, ¿no? Y pues bueno, como quedamos de acuerdo, la identidad del día de hoy sería resolver ejercicios como tal del capítulo. Van a haber ejercicios variados, tanto ejercicios de, por ejemplo, de talleres, de hojas de trabajo, así como también de ejercicios de examen. Uno que otro, ¿no? No todos. Y bueno, de lección no hay como tal, pero son muy parecidos a los que vamos a estar resolviendo el día de hoy. Ok. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Ok, entonces nos mencionan lo siguiente. Tenemos un bloque el cual tiene una masa, ¿no? Y nos explican, a ver, un bloque con una masa de 2 kilogramos, el cual es el que vemos aquí, y que se eleva verticalmente, es decir, está subiendo, y mencionan que pasa por los puntos uno y por el punto 2, ¿no? Entonces, bajo la acción de una fuerza vertical F, ¿no? Mostrada en la figura adjunta. Si la rapidez del bloque en el punto uno, aquí lo vamos a poner, es de 2 metros por segundo, nos piden determinar, o bueno, calcular la rapidez en el punto 2, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que este objeto también está siendo afectado por lo que vendría a ser una fuerza que aquí nos dice el comportamiento y se está siendo aplicada de manera vertical, ¿no? Aquí nos menciona cómo va cambiando la fuerza de la posición cero a la posición uno. eh, pues básicamente se mantiene constante en 80 newton y de la posición uno a la posición 2 comienza a decaer, ¿no? Tenemos este ejercicio de aquí. Y bueno, también nos especifican que utilicemos gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Como pueden observar, este ejercicio se realiza por medio de trabajo y energía, y lo cual ustedes ya lo saben porque obviamente la identidad de hoy trata de eso. Pero si yo les dijera o les dieran un ejercicio y ustedes tienen libertad de hacerlo por cualquier método, sea por trabajo y energía o por dinámica, ¿cuál se escogería? Y la respuesta es que depende. Depende de qué me piden el ejercicio o qué me está dando el ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo un ejercicio que me está pidiendo aceleraciones y me está dando valores de tiempo, lo mejor sería resolverlo por el método dinámico. Mientras que si yo tengo un ejercicio que estoy trabajando con desplazamientos, distancias, alturas, y me está pidiendo velocidades, o de repente me pide alturas, etcétera, y me está dando velocidades, lo mejor sería trabajarlo por método energético. ¿Ok? Y esa es una manera que ustedes pueden ver cuál de los dos métodos es el más óptimo al momento de resolver un ejercicio. Ahora, obviamente, si el ejercicio ya les dice, chicos, ya les dice resuélvanlo por el método dinámico, no van a hacerlo por el método energético. O sea, obviamente eso ya es un cero directo. Entonces, a no ser que el ejercicio les diga por qué método deben resolverlo, dependiendo de qué valores les piden o les dan, ustedes pueden escoger ahí. Y bueno, ya saben cuándo hacerlo por dinámica y cuándo hacerlo por trabajo y energía. Entonces, en este caso se puede ver que es evidente. Nos están dando valores de distancias. En este caso es un valor de altura porque está elevándose una altura. Y nos está pidiendo valores de rapidez, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya sé que este ejercicio lo tengo que resolver por trabajo y energía. Entonces,
Algo que nunca se va a escapar, sea el método que sea, es que vamos a tener que, sí o sí, para guiarnos mejor, realizar un diagrama de cuerpo libre. Y bueno, en este caso, el objeto no se encuentra sobre ninguna superficie, se encuentra elevándose y tenemos la fuerza F de manera vertical. Y como el objeto tiene masa, ¿verdad? Los 2 kilogramos, también tendríamos el peso. Y bueno, de ahí no hay ninguna otra fuerza relevante o que nos estén mencionando. Por lo tanto, tendríamos esas dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con la parte del peso? ¿Qué sucede con la parte de la fuerza? Aquí es cuando retomo lo que yo les dije en la ayudantía del día de ayer, que hay una fórmula ya desglosada que nos sirve literal para resolver todo tipo de ejercicio de trabajo y energía, menos los de diagrama de energía y los de potencia, ¿no? ¿Y cuál es esa? Era que trabajo que ingresa a mi sistema más energía potencial gravitatoria inicial más energía potencial elástica inicial más energía cinética inicial es igual a energía cinética final más energía potencial elástica final, energía potencial gravitatoria final y trabajo que sale de mi sistema. En este caso, ¿qué voy a considerar mi sistema? Obviamente lo voy a considerar el cubo, ¿no? Y obviamente para este caso, el cubo, ¿qué vendría a ser? Que solo voy a considerar ese objeto dentro de mi sistema. Por lo tanto, la fuerza F no es otra cosa que una fuerza externa a mi sistema, que ya sea me puede generar un trabajo de ingreso de energía o un trabajo de salida, que en este caso es la primera. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, primero, ¿hacia dónde se desplaza el objeto? En este caso, el cubo se está desplazando de manera vertical hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, si yo calculara el trabajo de esa fuerza F, ¿cuánto sería? Sería integral de la fuerza F, producto punto de R. Pero en este caso yo me doy cuenta que el desplazamiento del cubo solo es de manera vertical. Entonces yo simplemente coloco aquí dy. Y si puedo darme cuenta, el desplazamiento, ¿qué es? El desplazamiento es paralelo a la fuerza F. Por lo tanto, ¿aquí qué me quedaría? Directamente F de Y. ¿Estamos de acuerdo por qué? Recuerden que es un producto punto que a la mala yo lo puedo ver de la siguiente manera. Y como estos son paralelos, el ángulo entre ambos, ¿cuánto es? Es 0 grados. Por lo tanto, coseno de 0, 1. Y ahí es que yo obtengo lo de aquí. Ahora, ¿de qué punto a qué punto yo voy a integrar? Si yo observo, mi objeto solo se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces yo solo voy a integrar desde el punto 1 hasta el punto 2. Pero yo ya tengo la gráfica, ¿sí o no? Y en este caso, chicos, la integral, ¿qué representaba en la gráfica? No sé si alguien de repente lo sabe. ¿Qué representaba integrar en una gráfica? Sí, sí, puede activar el micrófono y decirlo nomás. No le escuché, no sé si de repente es mi audio. No, no creo que sea mi audio. O bueno, si no, igual también pueden escribir en el chat. ¿Qué representaba la integral en una gráfica? Área bajo la curva. Ah, correcto. Entonces, yo podría resolver la integral encontrando cuál es la función de f, etcétera. O
simplemente recordar que la integral no es otra cosa que área bajo la curva y calcularía el área de esto de aquí. ¿Y cuánto es el área de un triángulo rectángulo? Es base por altura dividido para 2. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, la base es 2, va de 2 a 1, ¿verdad? Es todo esto. Sería 2 menos 1. Obviamente sería 1. Y la altura es desde este punto a este punto de acá, ¿no? Aquí tenemos la altura y aquí tenemos la base. En este caso la base es de 1 metro y acá la altura de 80 metros. Entonces, vamos a escribirlo directamente. 1 por 80 y dividido para 2. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F es igual a, en este caso, 40. Y ahora, profe, ¿cómo yo sé si en esa fuerza externa el trabajo ingresa energía o sale energía de mi sistema? Porque nos salió positiva. Si es positiva, esto va para trabajo que ingresa. Si fuera negativa, hubiera sido trabajo que sale, ¿no? Recuerden que aquí sí puede salir los signos, pero al momento de reemplazar en la fórmula de acá, ya no es necesario colocar el signo. Porque recuerden que esta ya está despejada, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿tengo trabajo que ingresa energía en mi sistema? Sí. ¿Tengo energía potencial elástica? No, porque no estoy trabajando con resortes. ¿Tengo energía cinética inicial al principio? Sí, porque ya nos dicen que al principio tengo una rapidez de 2 metros sobre segundo. Y al final puede ser. De hecho, es lo que nos están pidiendo, porque ahí vamos a encontrar la rapidez. ¿Tengo trabajo que me hace perder energía en mi sistema? No. Y ahora yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿tenemos energía potencial gravitatoria? Para la próxima, intenten ingresar con el correo de Paul, por favor. Bueno, ¿tenemos energía potencial gravitatoria? Y la respuesta es que depende. No puede ser sí o no. ¿Por qué? Porque recuerden que la energía potencial gravitatoria, al igual que la elástica, son conservativas. ¿Y eso qué significa? Que depende de las posiciones. Y como ustedes bien conocen de la parte de cinemática, las posiciones dependen de mi sistema de referencia. Entonces, para el caso de la energía potencial gravitatoria, yo tengo que marcar cuál va a ser mi nivel de referencia. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, yo voy a colocar mi nivel de referencia siempre en el punto más bajo. En este caso, en el punto más bajo es el 1. Y aquí voy a decir que y es igual a 0. Entonces, si aquí y es igual a 0, yo les pregunto, ¿tengo energía potencial gravitatoria al principio? No, No, ¿verdad? Porque y es igual a 0. ¿Y tengo energía potencial gravitatoria final? Sí, porque aquí ya sube, ¿no? Y ya tengo un valor de altura, ¿verdad? Entonces, comenzamos a reemplazar. sí, sí. Dígame. Y si la posición inicial no fuera cero, ahí se habría, ¿verdad? Si la función, perdón. Digo, si ya no fuera igual a cero, estuviera en una posición, por ejemplo, 3, empezara en 3 y terminara en otra. Claro, técnicamente, si yo pusiera y igual a 0 en alguna otra posición, por ejemplo, si yo quisiera complicarme más y pusiera y igual a 0 en el punto 2, en ese caso sí tendría energía potencial gravitatoria al principio, pero no tendría en el caso del final. Sin embargo, ¿cuál va a ser el resultado de eso?
que la del principio va a ser negativa. Porque técnicamente desde este punto para acá hay menos 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Y si nos queda negativa, lo podemos pasar al otro lado y nos queda positiva, lo cual nos da el mismo resultado. Entonces a la final, pongan donde pongan el nivel de referencia, les va a dar lo mismo. Pero para no complicarnos tanto, siempre tratamos de colocarlo en el punto más bajo. Y en este caso sería en el punto 1. De todas formas, ustedes son igual libres de trabajar de esa manera, pero siempre tienen que especificar dónde lo están colocando. Porque recuerden que su profesor no es adivino. Si ustedes no les ponen el nivel de referencia, el profesor va a ver que no sabe desde dónde lo tomaron y pues podríamos decir que una de dos. Considera que el método está mal y pues los califica mal, obviamente. O simplemente pues olvidaron ahí establecerlo y de repente no les dice nada. Pero igual hay que ser precavidos en ese caso. ¿Ok? Entonces siempre tendré que colocar ese nivel de referencia. Entonces, trabajo que ingresa, ¿cuánto nos había dado? Nos había dado 40 joules. Más la energía cinética inicial, que nosotros ya sabemos, es 1/2 la masa del objeto por la rapidez inicial al cuadrado. Es igual la energía cinética final y más la energía potencial gravitatoria final, que en este caso es masa por gravedad por altura. Entonces, comenzamos a despejar y nos quedaría lo siguiente. Ahora, ¿cuánto sería aquí la altura? Pues técnicamente, midiendo desde el nivel de referencia hasta el punto 2, la altura no es otra que 1 metro, ¿no? Entonces, 1/2 masa por rapidez final al cuadrado es igual a 1/2 masa rapidez inicial al cuadrado más 40 menos la masa por la gravedad y bueno, aquí nos quedaría por 1. Y ahora sí, despejamos la rapidez final. Nos quedaría que la rapidez final es igual a 1/2 la masa rapidez inicial al cuadrado más 40 menos masa por gravedad, ¿verdad? Todo esto lo multiplicamos por 2, lo dividimos para la masa y como rapidez final está al cuadrado, pues calculamos raíz cuadrada. Y ya está. Ya tenemos el valor de la masa, tenemos el valor de la gravedad, obviamente la conocemos. Tenemos el valor de la rapidez inicial, que es 2 metros sobre segundo. Ya podemos encontrar entonces la rapidez final. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si usted Dígame. hubiera tomado el sistema de referencia más arriba? Le hubiera dado lo mismo. Y si no me cree, puede comprobarlo. Es porque es conservativa. Más que eso, porque recuerde que depende de la posición. Así que sea donde sea que establezca su sistema de referencia, las posiciones seguirían siendo técnicamente las mismas una con respecto a la otra. Ahora, obviamente usted no puede colocar el sistema de referencia donde usted quiera, sino donde sea pues más conveniente. Y en este caso sería pues en el punto más bajo. A ver cuánto sale.
Y bueno, nos da, a ver, perdón, cierto, que el ejercicio nos dice que utilicemos gravedad 10. Y bueno, según esto nos da un valor, igual ahí pueden checar, de 4,89 metros por segundo. Y ya, ahí terminaría el ejercicio. De hecho, pueden hacer la prueba. Por ejemplo, digamos que yo coloco acá mi nivel de referencia, ¿no? Y obviamente mi nivel de referencia aquí estaría elevado a una cierta altura, que vamos a llamarla altura H. Esta altura H estaría elevada al punto 1, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, digamos que coloco mi nivel de referencia más abajo, seguiría obviamente teniendo energía potencial gravitatoria, pero en este caso tendría energía potencial gravitatoria inicial. ¿Y cuál sería la que tengo al principio? Sería masa por gravedad y por esta h que tengo ahí. Vamos a llamarla h sub 1 para no confundir con la fórmula. Entonces al principio tendría esto. Solo me voy a enfocar en la energía potencial gravitatoria, ¿ok? ¿Qué tendría al final? Pues al final tendría masa por gravedad y ya no solo sería un metro, sería h1 más un metro. Pero si se dan cuenta, esto de aquí yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Y creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? A la final yo esto lo voy a pasar al otro lado y se van a restar. Y me va a quedar lo mismo que tenía acá, que al principio no tenía energía potencial gravitatoria y al final sí tenía, y era esto. Entonces, si se dan cuenta, sea donde sea que coloquen el nivel de referencia, les termina quedando lo mismo. Y lo mismo para el caso si ustedes pusieran el nivel de referencia más arriba. Pero mi consejo, no se compliquen. Simplemente pónganlo en el punto más bajo y ya murió. O ya si ustedes lo pueden ver donde más les convenga. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una duda. Ah, Tengo entendido que el trabajo es como si es como un ganar, mientras que, no, perdón, la energía es como un ganar, mientras que el trabajo es como perder, ¿cierto? no se le escuchó bien claro, la verdad. Ah, lo que decía es lo siguiente. Ah, Vamos, el trabajo es lo que es, es la energía que yo pierdo, ¿cierto? No. Bueno, tampoco le estoy escuchando bien, la verdad. Si no, igual ahí me puedes también escribirlo por el chat. Sí, es que no, ya si el audio del micrófono no les coge bien, pues chuta, chicos. Ahí sí ya toca escribir nomás. Creo que el chat está desactivado o algo.
Eh, continuamos. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. Nos mencionan que un bloque tiene una masa de 10 kilogramos y que se suelta desde el reposo del punto A, desde este punto, ¿no? De un cuadrante liso AB, esta parte de aquí, circular, que tiene un radio de 4 metros. O bueno, aquí nos lo menciona. Y continúa moviéndose por un tramo rugoso BC cuyo coeficiente de fricción, es decir, en este tramo, el coeficiente de fricción, μk, es igual, bueno, aquí ya nos lo están dando de esta manera, pero sería 0.015 por x a la cuarta. Considerando que el bloque se mueve y recorre una distancia d, que aquí nos está marcando, hasta que se detiene en el punto C, es decir, en este punto aquí ya se detiene, literal A nos pide calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas durante todo su trayectoria, es decir, desde el punto A al punto C. Y literal B nos piden determinar qué distancia D recorre el bloque hasta detenerse. Entonces, aquí chicos, les dejo unos minutos, 5 minutos, para que puedan intentar resolver el ejercicio.
Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo? Entonces, vamos a hacer el análisis como tal. Si nosotros nos damos cuenta, entre la trayectoria del punto A y el punto B, la verdad que no tenemos ningún trabajo de alguna fuerza no conservativa como tal, ya que la única fuerzas que tenemos presentes es el caso de la normal, ¿no? Y el caso del peso. Pero en el caso del peso, estamos hablando de la energía potencial gravitatoria. Y en el caso de la normal, como pueden observar, ya que el desplazamiento es paralelo a la superficie y la normal es perpendicular, pues el trabajo es nulo. Por lo tanto, del punto A al punto B, lo único que vamos a presentar es la energía potencial gravitatoria. Y de ahí no tenemos trabajo de fuerza no conservativa. Ahora, del punto B al punto C, ya podríamos darnos cuenta que sí tenemos un trabajo de fuerza no conservativa, la cual es una muy conocida y vendría a ser con respecto a la fricción, ¿no? Con respecto al trabajo de la fricción. De hecho, déjenlo pongo bien. Que es justamente la que nos pide como tal el ejercicio, ya que es la única fuerza no conservativa que en este caso actúa, ¿no? Entonces, trabajo de la fricción va a ser igual a la integral de la fricción producto punto con el desplazamiento o el cambio de posición, ¿no? Ahora, la pregunta es aquí, ¿cuánto vale la fricción? Y nosotros sabemos que del punto B al punto C, nuestro cubo actúa lo que es la fuerza de la normal, la fuerza del peso y obviamente la fricción. Y estamos hablando del punto B al punto C. Y ahora, como podemos observar, el bloque no se desplaza o no tiene aceleración en el eje vertical. Por lo tanto, nosotros sabemos, perdón, que la sumatoria en la fuerza en el eje Y nos tiene que dar igual a cero. Entonces, como es igual a cero, positivo en cualquier dirección, y nos queda normal menos el peso es igual a cero, por lo tanto, la normal es igual al peso, que en este caso, ¿cuánto sería? Sería la masa por la gravedad, la masa del objeto. ¿Por qué yo trato de encontrar la normal? Porque nosotros sabemos que en términos de magnitud, la fuerza de la fricción, ¿a qué es igual? Al coeficiente multiplicado por la normal. En este caso, coeficiente cinético, porque el objeto está en movimiento. Por lo tanto, la magnitud de la fricción, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a masa por gravedad por 0.015 x a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, el cubo tiene un desplazamiento en dirección a la derecha y la fricción va en dirección hacia la izquierda. Por lo tanto, esto de aquí nos queda de la siguiente manera. ¿Verdad? Porque aquí forman un ángulo de 180 grados y esto obviamente nos queda menos 1. Por lo tanto, el trabajo de la fricción vendría a ser negativa. Segundo, que el desplazamiento solo se da en el eje de las X. Por lo tanto, trabajo de la fricción, ¿a qué es igual? Negativo, la integral, y en este caso la fricción vendría a ser masa por gravedad por 0.015 x a la cuarta elevado a la cuarta y dx.
¿Y de dónde a dónde varía? Pues en este caso no nos dicen de dónde a dónde varía como tal, pero lo único que sí sabemos es que va a variar del punto B al punto C. Entonces nosotros integramos esto y ¿qué nos queda? Primero, masa, gravedad y 0.015 son constantes. La integral de x a la cuarta vendría a ser x a la quinta y todo esto sobre 5. Y esto lo vamos a evaluar del punto C al punto B. Por lo tanto, nos queda menos la masa por la gravedad 0.015, ¿verdad? Y aquí nos quedaría c al cuadrado sobre 5 menos b al cuadrado sobre, bueno, sobre 5 técnicamente también, ¿no? Esto lo podríamos ver de la siguiente manera. Y aquí nos quedaría c a la quinta menos b a la quinta. Ahora, obviamente, esa es una manera de expresarlo. ¿Hay alguna otra manera de expresarlo? La respuesta es que sí. Si yo en vez de tomar los puntos C y B, puedo tomar otros puntos. Yo sé que a la final, desde aquí, ¿cuánto valdría la distancia? Valdría 0. Y hasta que llegue acá, valdría D. Esa es otra manera de verlo. Por lo tanto, los límites de integración, ahora ¿de dónde a dónde sería? De 0 a D. Y si yo evalúo esto en 0 y evalúo en D, claramente aquí me quedaría 0 y acá me quedaría D a la quinta. Y eso obviamente sería otra manera de verlo. Ahora, esto de aquí por el momento lo vamos a dejar en stand-by porque a la mala esto lo que nos sirve es para el literal B. Ya que si bien es cierto, esto ya representaría el valor del literal A, aún no nos da una respuesta como tal, no nos da un valor como tal. Entonces, ¿dónde más podríamos explorarla? Y nuevamente con la fórmula que ya se les había presentado en el anterior ejercicio, ¿no? Trabajo que ingresa más energía potencial gravitatoria inicial, más energía potencial elástica inicial, más energía cinética inicial, es igual a energía cinética final, más energía potencial elástica final, más energía potencial gravitatoria final, y más trabajo que sale. Y ahora aquí nos preguntamos de dónde a dónde vamos a tomar en cuenta o en consideración todo esto. Y nosotros podríamos hacer lo de analizar desde el punto B al punto C, pero vamos a perder tiempo ahí. Entonces, seamos más directos. Tomamos desde el punto A hasta el punto C. Es decir, esto de acá representa en el punto A y esto de acá representa en el punto C. Entonces, ¿tengo trabajo que ingresa energía? No, porque el de la fricción nos salió negativo. Entonces, no tengo. Más bien, si tengo trabajo de salida. ¿Tengo energía potencial gravitatoria inicial? Depende de mi sistema de referencia. En este caso, mi punto más bajo vendría a ser en esta zona. Y por lo tanto, desde aquí sería y igual a 0. Por lo tanto, al principio, que está en el punto de acá, a una altura de los 4 metros, sí tengo energía potencial gravitatoria inicial. Elástica, no, porque no estoy trabajando con resortes. Cinética inicial, tampoco, porque al principio parte del reposo, ¿verdad? A ver, sí, parte desde el reposo. Entonces,
tampoco tengo. Final, tampoco, porque aquí mismo dice el ejercicio, recorre la distancia D hasta que se detiene en el punto C. ¿Eso qué quiere decir? Que en el punto C tampoco tengo energía cinética final. Y gravitatoria final tampoco, porque ya llega al nivel de referencia. Entonces, ¿qué nomás me queda? Masa por gravedad por la altura, que en este caso serían los 4 metros, es igual a ¿qué cosa? Al trabajo de mi fricción, que en este caso es la única fuerza no conservativa. Por lo tanto, el trabajo de mi fuerza no conservativa, ¿a qué sería igual? Sería igual a la masa por la gravedad por la altura. Y en este caso sería la masa que vendría a ser los 10 kilogramos, la gravedad que es 9,8 y la altura que es, vendría a ser los 4 metros. Por lo tanto, nos queda 10 por 9,8 por 4 y nos queda 392 joules. Sin embargo, nosotros sabemos que esto está relacionado con la fricción. Entonces, a la mala, este de aquí vendría a ser menos 392 joules. Y escribiéndolo, obviamente, sabiendo que es pérdida como tal. Y esa sería la respuesta de literal A. Y bueno, para el literal D, nosotros ya sabemos que esto de aquí no es otra cosa que el trabajo de la fricción. Y que ya la tenemos aquí calculada. Entonces, menos 392 joules tiene que ser igual a menos masa por gravedad 0,015 D a la quinta y dividido para 5. ¿Y aquí qué hago? Espejo D, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Primero se me eliminan los signos. Nos quedaría entonces 392 por 5 dividido para la masa que es 10, la gravedad que es 9,8, 0,015 y todo esto raíz a la quinta. Entonces 392 por 5 dividido para 10 dividido para 9,8 dividido para 0,015 y esto sería raíz quinta. Y nos da un valor de 4,22 metros. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos?
Ok, chicos. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice la figura 1 muestra un resorte sin deformar que tenemos una constante K desconocida y que está unido a un bloque que tiene una masa M de 8 kilogramos, que descansa sobre una superficie rugosa, en este caso μK, que es igual a 0.120, del cual pende un bloque de masa M, que es igual a 5 kilogramos. Entonces menciona que a continuación se le aplica una fuerza F de 50 newtons, que hace que el sistema se mueva de tal forma que al desplazarse la masa M, una longitud, bueno, en este caso no dice una altura, de 0.6, supondría que metros, este adquiere una rapidez de 2 metros por segundo. Entonces, nos piden calcular la constante elástica del resorte. ¿Ok? Entonces, primero, déjenme ver bien. Ok, sí nos da el valor de la masa M, no. Ya, chévere. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Primero yo vengo y considero todo. Considero todo como un solo sistema. Entonces, si nos mencionan que al principio está en equilibrio y luego se le aplica esa fuerza F y todo comienza a moverse, la fuerza F vendría a ser una fuerza externa a mi sistema, una fuerza no conservativa. ¿Ok? Y en este caso, como está a favor del movimiento, pues sería el trabajo de la fuerza sería positivo. Por lo tanto, tendríamos un trabajo que nos ingresa energía a nuestro sistema. Entonces volvemos a escribir toda la fórmula desglosada. Yo sé que la escribo toda completa y todo, pero es como para que ustedes ya puedan ir viendo qué términos se utilizan, cuáles no, y ya puedan tenerla en la memoria. Listo. Entonces, primero, ¿tengo trabajo que me ingresa energía a mi sistema? Sí, que es el trabajo de la fuerza F. ¿Tengo energía potencial gravitatoria inicial? Depende de mi nivel de referencia. En este caso, ¿dónde yo voy a colocar mi nivel de referencia? En el punto más bajo como tal. Y hagan de cuenta que el punto más bajo es cuando el bloque ha descendido, ¿verdad? Voy a ponerlo acá mejor. Ha descendido, ¿cuánto? 0.6 metros. Entonces, técnicamente, acá vendría a ser mi nivel de referencia, porque ese vendría a ser el punto más bajo como tal. Entonces, en este caso, al principio, yo sí tendría, y en el final, no tendría. ¿Qué más? ¿Tengo energía potencial elástica inicial? La respuesta es que no, porque nos dicen que en la figura 1, que es al principio, el resorte aún no presenta ninguna deformación. Por lo tanto, no tenemos energía potencial elástica inicial. Y al final, pues claramente al final sí vamos a tenerla, porque obviamente mientras se desplazan los bloques, el resorte va a ir comenzando a estirarse. Entonces sí tenemos energía potencial elástica final. Energía cinética inicial, por el momento dice que
no, porque todo está descansando, todo está en reposo. Y realmente el sistema comienza a moverse es cuando se aplica la fuerza F. Entonces, al principio no tengo energía cinética inicial, pero al final sí voy a tener, porque ya todo está en movimiento. ¿Y qué más? Trabajo de pérdida. En este caso podemos observar que sí tenemos. ¿Por qué? Porque nos dice el ejercicio que el bloque de la masa M descansa sobre una superficie rugosa. Entonces, esto de aquí vendría a ser una superficie rugosa, que ya nos dicen que μk es igual a 0.120. Por lo tanto, en todo momento, ¿qué vamos a tener? Una fricción que nos va a generar trabajo de pérdida. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No sé si de repente tienen alguna pregunta, alguna duda. Ok, entonces vamos a ir comenzando a calcular esos trabajos de fuerza no conservativa. Entonces, si nosotros observamos el bloque M, tendríamos lo siguiente. El bloque M, primero que nada, vamos a tener, en este caso, el peso. Vamos a tener la normal. Por aquí vamos a tener la fricción. Por aquí vamos a tener una tensión. Y por acá vamos a tener una fuerza elástica. Sin embargo, nosotros solo nos vamos a enfocar en el eje vertical. Y bueno, observamos que en el eje vertical no presenta aceleración. Por lo tanto, sumatoria en fuerzas en Y es igual a 0. Positivo en cualquier dirección. El resultado nos va a quedar que la normal es igual al peso. Es decir, la normal es igual a la masa por la gravedad. Nuevamente, ¿por qué hacemos esto? Porque de esta manera podemos calcular la magnitud de la fricción, que vendría a ser masa por gravedad y por μk, ¿verdad? Y aquí ya la tenemos encontrada. Y ahora sí podemos calcular el trabajo de la fricción. Integral, fricción, producto punto, el desplazamiento como tal. Y primero, ¿qué observamos? Que el desplazamiento del bloque M es de manera horizontal y es en esta dirección. Mientras que la fricción va en dirección contraria. Entonces, nos queda el negativo de la integral y en este caso reemplazamos la fricción, masa por gravedad por μk y pues un dx, ya que es de manera horizontal. ¿De dónde a dónde? Si nosotros nos damos cuenta, el bloque M parte del punto 0 y luego ¿cuánto se va a desplazar? A ver, chicos, ¿cuánto se desplaza el bloque? Se va a desplazar 0.6 metros. ¿Por qué? Porque si el bloque 2 desciende 0.6, como la cuerda, esta cuerda de aquí que pasa por la polea y luego llega al bloque, es ideal, es decir, no se estira. Si este punto se mueve 0.6 metros, entonces el punto de acá, ¿cuánto se mueve? También se mueve 0.6 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que si el bloque M minúscula, este de aquí, desciende 0.6, el bloque M mayúscula, el que está sobre la superficie, también se va a mover 0.6 metros. ¿Por qué? Porque la cuerda es ideal. Y claro, ¿eso qué también me estaría diciendo? Que el resorte, ¿cuánto se va a estirar? Se va a estirar 0.6 metros. Porque nuevamente la cuerda es ideal.
Entonces, ¿de dónde a dónde? Sería de 0 a 0.6 metros. Y entonces, trabajo de la fricción es igual al negativo, la masa por la gravedad, por μk, que bueno, todas son constantes, y aquí nos quedaría por 0.6. Y ya por ahí tenemos calculado el trabajo de la fricción. Y bueno, si desean podemos calcularlo directamente. Sería la masa, que es 5 kilogramos, por 9.8, por μk, que en este caso vendría a ser los 0.120, y por 0.6. Y nos da un resultado de 3,528 joules negativos. Y esto ya nos dice que es el trabajo de pérdida, porque sale negativo. Ahora, el trabajo que ingresa sería igual, o bueno, por el momento no pongamos ingresos, sino el trabajo de la fuerza F. Sería igual la integral de F, producto punto de R. Y en este caso, primero, la fuerza F es constante. Y segundo, como todo se está desplazando, en este caso el bloque M se desplace hacia abajo, y la fuerza F también se desplaza hacia abajo, ambos son paralelos y en la misma dirección. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F es igual. Como F es una constante, nos quedaría, bueno, de la siguiente manera. F puede pasar como múltiplo de la integral, y esta integral de Y es de 0 a 0.6 metros. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F va a ser la magnitud de F, que es una constante, 50 newtons, por 0.6, que nos da un resultado de 30 joules. Y como nos queda positivo, sería un trabajo que ingresa energía a mi sistema. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, entonces vamos reemplazando la fórmula. Trabajo que ingresa nos queda 30 joules más energía potencial gravitatoria inicial, que sería masa por gravedad por el 0.6. Esto aquí obviamente se elimina. Es igual a energía cinética final, que bueno, en este caso ya nos dice que el bloque M va a adquirir una rapidez de 2 metros por segundo. Un medio la masa M por los 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si el bloque M se mueve a una velocidad de 2 metros sobre segundo, el bloque M mayúscula, ¿a cuánto se mueve? El bloque grande, ¿a qué velocidad se mueve? Se mueve a la misma velocidad. O sea, a la misma rapidez. 2 metros sobre segundo, porque nuevamente la cuerda es ideal. Entonces, si este punto se mueve a 2 metros por segundo, el punto de acá también se mueve a 2 metros por segundo. Y entonces aquí nos quedaría un medio m mayúscula por 2 al cuadrado. Nos queda la energía potencial elástica final, que en este caso sería un medio, la constante K, por el delta X al cuadrado, que ya nosotros sabemos que ese delta X no es otra cosa que 0.6, porque es lo que se estira el resorte. Y el trabajo de salida, que vendría a ser el de la fricción, que nos queda más 3.528 joules.
Entonces, 30 menos 3.528 más la masa por la gravedad por 0.6 menos 1/2 masa por 4 menos 1/2 masa mayúscula por 4 es igual a 1/2 K por delta X al cuadrado, que delta X, que vendría a ser lo que se estira el resorte, no es otra cosa que 0.6 al cuadrado. Y como ya tengo los valores de masa, ya solamente ¿qué tengo que hacer? Despejar K y pues encontrar cuánto vale. Entonces, ¿cuánto vale K? 30 menos 3.528 más masa por gravedad por 0.6 menos, en ambos casos nos queda multiplicado por 2, ¿verdad? Menos 2, la suma de las masas. Y aquí nos quedaría todo esto multiplicado por 2 dividido para 0.6 al cuadrado. Y pues ya, eso es todo. Entonces, veamos cuánto vale K. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Y bueno, me da un valor, ahí ustedes comprueban, de 165.96 newton sobre metro. Y esa sería la constante elástica del resorte, que es lo que nos pedía el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda?
Ok, chicos. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, el cual es más que una pregunta teórica. Y nos mencionan que tenemos una canica que se mueve sobre el eje X. Y ya nos dan la función de energía potencial. En este caso me quiero pensar de la canica, ¿no? Que no es otra cosa que este diagrama de energía. Entonces, literal A nos menciona en qué puntos o en qué coordenadas X es cero la fuerza sobre la canica. Y literal B, qué posiciones en X se tratan de equilibrio, estable, y qué posiciones en X se tratan de equilibrio inestable. Entonces, así mismo, chicos, les dejo unos 5 minutos para que puedan analizar bien este ejercicio y pues encontrar la respuesta como tal.
Ok, chicos. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos este ejercicio? Y la premisa es la siguiente. Nosotros tendríamos que recordar que el trabajo no es otra cosa que la integral de la fuerza, producto punto, y en este caso, como solo estamos trabajando en el eje X, pues de X, ¿no? Entonces, obviamente, de este producto punto, lo que vamos a obtener es lo siguiente. F en X de X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, si yo recuerdo, la energía potencial no era otra cosa que el negativo del trabajo. Por lo tanto, la energía potencial es igual al negativo de la integral Fx de X. Y ahora, ¿cómo despejo Fx? ¿Cómo despejo la fuerza? Para este caso, obviamente, si yo tengo una integral que vendría a ser una antiderivada, la idea es que para eliminarla, pues simplemente derivo en ambos lados. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la derivada de la energía potencial con respecto a X es igual a el negativo de f de X. En otras palabras, f de X es igual al negativo de la derivada de la energía potencial, ya lo escribo bien, con respecto a X. Y obviamente, si nosotros recordamos concepto de cálculo, la derivada en una gráfica no representaba otra cosa que la pendiente, ¿no? Entonces, el ejercicio que nos está preguntando literal A, ¿en qué valores de X la fuerza, en este caso porque solo trabajamos en el eje X, es igual a cero? Es decir, cuando la derivada de la energía potencial con respecto a X es igual a cero. ¿Y en qué casos es igual a cero? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, es en este punto, porque aquí la pendiente es cero, y ¿dónde más? Bueno, podríamos decir aquí, en el punto D. Por lo tanto, ¿en qué puntos la fuerza es cero? Cuando X es igual a B y cuando X es igual a D. Porque según la gráfica, en esos dos puntos la pendiente es cero. Ahora, para el literal B, la respuesta es sencilla. Yo ya el día de ayer les había explicado que cuando estamos hablando de equilibrio estable, normalmente en la gráfica se ve cóncavo hacia arriba, que eso también lo podríamos explicar con la segunda derivada. Y cuando estamos hablando de equilibrio inestable, vendría a ser cóncavo hacia abajo. Por lo tanto, sería que en el punto B, es decir, aquí en el punto B, representaría un punto de equilibrio estable. Y en el punto D, representaría un punto de equilibrio inestable. Porque se puede ver la forma, ¿no? En el punto B, aquí tenemos cóncavo hacia abajo, perdón, hacia arriba, y acá en el punto D tenemos cóncavo hacia abajo. Y ya, eso era todo, chicos. La verdad, es más teoría que otra cosa. ¿Alguna pregunta?
Bueno, chicos, entonces vamos a resolver un último ejercicio y ahí terminaríamos la identidad por hoy. Ok, tenemos entonces lo siguiente. Un bloque, el cual tiene una masa de 600 gramos, es decir, una masa de 0,6 kilogramos, se suelta desde la posición en el punto A, ¿no? Y este viene y se desliza a lo largo del plano inclinado, que en este caso forma un ángulo de 45 grados, hasta el punto B. Entonces, va del punto A y desciende hasta el punto B. Luego se desliza a lo largo del plano horizontal del punto B al punto C. Y finalmente comprime un resorte que tiene una constante de elasticidad de 500 newtons sobre metro, cuyo extremo libre dista de 60 centímetros de B. Es decir, todo esto del punto B al punto C mide 60 centímetros. Nos dicen que la altura H de A es de 2,5 metros. Y que tenemos un coeficiente cinético de rozamiento con el plano inclinado del punto A al punto B, que vendría a ser de 0,3. Entonces, literal A, nos piden calcular la rapidez del bloque cuando llega al punto B, y literal B, nos piden la máxima deformación del resorte, es decir, lo máximo que se va a comprimir el resorte. Ok, chicos, tenemos entonces eso de ahí. Observando el ejercicio nos podemos dar cuenta que en el único tramo donde vamos a presentar fricción es en este tramo de aquí, el punto de A al punto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto mide esa distancia de ahí? Fácil, ¿no? Como ya tenemos la hipotenusa y ya tenemos el ángulo, que nosotros sabemos que seno de teta no es otra cosa que la altura, cateto opuesto, sobre, bueno, aquí sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa va del punto A al punto B. Entonces, el punto A al punto B no es otra cosa que la altura dividido para el seno de teta. Y como ya nos está dando la altura, que es 2,5, y el ángulo teta, que es 45, es decir, raíz de 2 sobre 2, nos queda 2 por 2,5 sobre raíz de 2. Es decir, que en ese tramo tenemos 3,53 metros. De aquí a acá contamos de 3,53 metros. ¿Y eso para qué nos serviría? Bueno, técnicamente para poder calcular el trabajo de la fricción. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el plano inclinado, el bloque M, vamos a tener una fuerza del peso, la fuerza de la normal, y vamos a tener la fricción. Y ahora recordemos que la fricción, ¿a qué es igual? A mu k o la normal. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar aquí? Tenemos que encontrar la normal. Y entonces para esto trabajamos con un plano inclinado.
que en este caso aquí forma un ángulo θ, que vendría a ser el mismo de 45 grados. Entonces, esto de aquí sería Y', esto sería X', y por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y' sería igual a 0, positivo en cualquier dirección. Y recordemos que aquí vamos a encontrar el peso en Y' y acá vamos a encontrar el peso en X'. Entonces tendríamos la normal menos el peso en Y', y esto es igual a 0. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Y la normal sería entonces masa por gravedad, y como este ángulo θ está tomado con respecto a la vertical, por el coseno de θ. Por lo tanto, ¿a qué es igual la fricción? Μk, masa por gravedad, por el coseno de θ. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como el objeto, su desplazamiento va en esta dirección, si yo calculo el trabajo de la fricción, como van en direcciones contrarias, me va a quedar negativo. Segundo, si yo reemplazo la fricción, me doy cuenta que μk, que es de 0, a ver, allá, ahorita que me doy cuenta, hay fricción tanto del punto A y B como del punto B al punto D. O sea, en todo esto hay fricción, realmente. Entonces, técnicamente tendríamos que calcular dos trabajos de fricción. El que va de A a B y que va del de B a D. Por el momento vamos a calcular el de A a B. ¿Ya? Esto de aquí es de A a B. Entonces, trabajo de la fricción, ¿a qué va a ser igual? Al negativo, en este caso la fricción, que es μk, masa por gravedad por el coseno de θ. Todo esto es una constante. Y la integral de R, que esta integral de R, la verdad, solo se está evaluando desde el punto A hasta el punto B. Es decir, desde 0 a 3.53. Que la mala sería solo una diferencia. Por lo tanto, ¿cuánto es el trabajo de la fricción del punto A al punto B? Sería menos μk, la masa por la gravedad, por el coseno de θ, que es el coseno de 45, y por 3.53. Y ahí ya hemos calculado el trabajo de la fricción. Entonces, aplicamos la fórmula. Tenemos que, del punto A al punto B, la fórmula sería trabajo de ingreso. Bueno, ya lo conocen. Tenemos lo siguiente. Con el trabajo de la fricción, obviamente aquí nos queda negativo. Tenemos trabajo de salida. Lo que no tenemos es trabajo que ingrese energía, porque esta vendría a ser mi única fuerza no conservativa. Ahora, ¿tengo energía potencial gravitatoria al principio? Depende. Pero si yo vengo y aquí coloco mi nivel de referencia, claramente al principio sí tengo una altura y por lo tanto tengo energía potencial gravitatoria inicial. Lo que no tengo es al final. ¿Tengo resortes trabajando? La respuesta es que no, porque si bien es cierto, aquí tengo un resorte, aún no está siendo ni comprimido ni deformado, porque recuerden que el análisis es desde el punto A al punto B. Aún no tomamos en cuenta el resorte. Por lo tanto, esto por el momento no me interesa. Y energía cinética, en el caso del punto A, nos dice que se suelta en la posición A, es decir, parte del reposo. Por lo tanto, esto de aquí también no tenemos, pero sí vamos a tener energía cinética final. Que de hecho es lo que nos interesa, ya que literal A nos pide la rapidez en el punto B. Por lo tanto, ya reemplazando, aquí nos quedaría masa por gravedad
por la altura, que vendría a ser 2.5, es igual energía cinética final, que es 1/2 la masa del objeto, por la velocidad en el punto B, perdón, rapidez, al cuadrado, y más el trabajo de la fricción, que vendría a ser μk, masa por gravedad por el coseno de teta y por 3.53. Y aquí lo interesante es que las masas se me eliminan. Y bueno, ya de aquí en adelante ya puedo encontrar la rapidez en B. ¿Cuánto sería? Sería la gravedad por 2.5 menos μk por la gravedad por el coseno de 45 grados por 3.53. Todo esto multiplicado por 2. Recuerden que las masas ya se eliminaron, entonces no voy a mandar a dividir masa. Y calculo la raíz cuadrada. Y ya tengo la rapidez en el punto B. Veamos cuánto da. Entonces, ahí ustedes comprueban, me da 5.86 metros sobre segundo. Y ya hemos encontrado la respuesta del literal A. Ahora hacemos el análisis del punto B al punto D, donde el objetivo ahora es encontrar la comprensión máxima del resorte. ¿Ok? Entonces, este de aquí, dejen ver si lo puedo subir un poco más. Y bueno, lo voy a comprimir. Lo voy a dejar por acá. Ya. Y esto sería con respecto al literal A. Ahora vamos con el literal B. En este caso quiero calcular la compresión máxima del resorte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí vamos a hacer el análisis del punto B al punto D. Ahora, ¿qué sabemos? Que en el caso del punto B al punto D, mi bloque ahora se encuentra de esta manera. Y por lo tanto, ahora mi normal va en esta dirección, el peso va en esta dirección, y bueno, la fricción seguimos presentándola, solo que en este caso la fricción va a ser distinta. ¿Por qué? Porque si hacemos nuevamente sumatoria en fuerzas en Y igual a 0, nos daremos cuenta que ahora la normal cambió. Ahora es directamente igual al peso, es decir, masa por gravedad. Por lo tanto, ahora nuestra fricción va a ser μk masa por gravedad, es decir, ya no con el coseno de 45, porque ya no está inclinada. Por lo tanto, ahora el trabajo de mi fricción, ¿cuánto va a ser? Menos la integral de la fricción de R, porque ya sabemos que va en dirección opuesta a mi desplazamiento. Entonces, trabajo de la fricción es igual menos μk masa por gravedad y esta integral de R. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ya se está moviendo en el eje horizontal y podemos darnos cuenta que parte en el punto B, es decir, parte, digamos, desde un punto 0 y llega hasta el punto C. Pero recuerden que hay fricción desde el punto B al punto D, es decir, en todo esto. Todo aquí hay fricción. Y nosotros nos interesa hasta dónde el resorte se comprime lo máximo posible. Por lo tanto, ¿hasta dónde va a llegar mi bloque? Va a llegar cuando ya recorrió los 60 centímetros
Es decir, cuando ya, bueno, sí, cuando ya recorrió la parte de los 60 centímetros, y el desplazamiento o lo que se haya comprimido el resorte como tal. Entonces, no solo tenemos que considerar los 60 centímetros, sino que también tenemos que considerar lo que se comprima el resorte. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿acá qué colocaríamos? Obviamente ya en metros. 0.6 más X, que sería el total de toda la distancia que ha recorrido como tal. Entonces, el trabajo de la fricción es igual a menos mu k masa por gravedad 0.6 más X. Y que ese X es el que nos interesa saber porque es lo que se comprime el resorte, lo máximo que se comprime el resorte. De hecho, si queremos trabajar con la misma simbología, aquí en vez de X colocaríamos el delta X máximo. Porque a la final ese X representa lo máximo que se va a comprimir el resorte. Y nada, vuelvo a utilizar la misma fórmula. Trabajo que ingresa, energía potencial gravitatoria, elástica, cinética. Y trabajo que sale. Entonces, nuevamente, no tengo trabajo que me ingrese energía. Energía potencial gravitatoria inicial tampoco tengo, ni final, porque recuerden que del punto B al punto D, el bloque se mantiene en el mismo nivel de referencia, entonces no cambia la posición en la altura. Y energía potencial elástica, al principio, desde el punto B, el resorte no está comprimido. Pero ya al final, cuando el resorte se comprime a lo máximo, ya tenemos energía potencial elástica final. Energía cinética inicial sí tenemos, porque ya calculamos la rapidez en el punto B. Y energía cinética final no tenemos. ¿Por qué? Porque lo máximo que se va a comprimir el resorte es cuando la rapidez en el bloque sea igual a cero. Porque tiene sentido. Cuando el bloque ya se detiene es porque ahí es lo máximo que se comprimió el resorte. Y bueno, finalmente el trabajo de la fricción, que vendría a ser la parte de pérdida. Por lo tanto, escribiendo ya lo que tenemos, un medio, la masa del bloque por la rapidez en v al cuadrado, es igual a un medio, la constante del resorte, por el delta x, que en este caso sería lo máximo que se comprime, al cuadrado, más el trabajo de la fricción, que sería mu k, la masa de la gravedad, por 0.6, más mu k, la masa por la gravedad, por delta x máximo. Aquí lo único que estoy haciendo es, este caso, distribuir, ¿no? La multiplicación. Entonces, si nosotros somos observadores, aquí nos va a quedar un medio k delta x máximo al cuadrado más mu k masa por gravedad por delta x máximo más mu k masa por gravedad por 0.6 menos un medio la masa por rapidez en v al cuadrado, y esto es igual a 0. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué lo escribió de esa manera? Porque si ustedes se dan cuenta, esto de aquí, ¿a qué se parece? Se parece a lo siguiente. ¿Sí o no? Porque en este caso, ¿cuál es la incógnita? Delta X máximo.
Y entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos A. Aquí tenemos B. Y aquí tenemos C. En este caso X, que vendría a ser delta X máximo, delta X máximo, es lo que necesitamos encontrar. Y entonces encontremos A, B y C. Por ejemplo, A es un medio K. La constante de elasticidad era 500. Entonces 500 dividido para 2, 250. Más B vendría a ser mu K por la masa por la gravedad. Sería 0.6 por 9.8 y por mu K que es 0.3. Entonces aquí nos da más 1.764 por delta X máximo. Y bueno, calculamos ahora C, que sería un medio por la masa, que vendría a ser 0.6, y por la rapidez en B, que era 5.86 al cuadrado. Y bueno, acá nos quedaría mu K, que es 0.3, ¿sí? Por la masa, que vendría a ser 0.6, por 0.6 por 9.8, menos esto. Y aquí me quedaría menos 9.24 y esto igual a 0. Y aquí, chicos, pues nada, esto de aquí sería una ecuación cuadrática que ustedes ya la pueden resolver, ya sea utilizando la fórmula general o de repente en su calculadora tiene la opción de resolver este tipo de funciones, ¿no? Entonces, si ustedes lo meten en la calculadora, les va a quedar obviamente dos valores, que sería que delta X máximo puede ser 0.18 metros y la otra es que delta X máximo es igual a menos 0.19 metros. Y obviamente la que vamos a utilizar en este caso, por conveniencia, el valor positivo. Por lo tanto, la respuesta en el literal B, ¿cuál sería? Que delta X máximo, es decir, lo máximo que se va a comprimir el resorte, es de 0.18 metros. Y ahí, chicos, termina el ejercicio. La verdad que este ejercicio está muy interesante y muy completo como tal, porque incluso toma partes de dinámica. Y ya, chicos, ahí terminaría el ejercicio como tal. Ya calculamos tanto la rapidez en el punto B como la máxima deformación del resorte. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces, como no hay ninguna pregunta, ninguna duda, hasta aquí terminaríamos la ayudantía de hoy. Ya te tengo la grabación.